Bien, estábamos la semana pasada hablando que por aquí estuvo nuestro hermano Javier. Si hay preguntas, recuerde de ir haciéndolas allí en el chat. Sí, yo lo tengo aquí abierto a mi costadito. Hablábamos y en el punto en que estábamos era la iluminación, es decir, a ver, vamos a refrescar sintéticamente el proceso. La primera pata o el primer punto del proceso de cómo nosotros tenemos la Biblia, cómo nosotros tenemos la palabra de Dios es por revelación. ¿Qué es revelación? Algo que estaba solamente en la mente, en el corazón, en el pensamiento de Dios y Él lo da a conocer y Él lo comunica a una persona. Vamos a ponerle Moisés, Pablo, Santiago, Juan, el que usted quiera. Pero es algo que solamente estaba en la mente de Dios. Dijimos, ¿hay más revelaciones? No, porque no hay más cosas que Dios quiera comunicar de las que ya ha comunicado. Entonces, ese es el primer proceso, la revelación. Dios da a conocer un misterio, algo escondido, algo guardado que solamente Dios puede saber y solamente Dios puede conocer, y no hay manera que nosotros humanamente lleguemos a ese conocimiento porque es la mente de Dios. Eso es revelación. Literalmente revelación es correr el velo, es correr la cortina, correr el telón. No hay más revelación. Yo sé que hay muchos hermanos y no es una crítica, no lo tomen a mal, pero utilizan mal esta palabra. Dicen ellos, Dios me reveló el otro día. No, mi hermano, podemos utilizar otra palabra, el Señor me hizo entender, el Señor me hizo comprender, o leyendo la Biblia yo ahora entendí que, bueno, sí, está bien, eso sería lo correcto. Estamos en un estudio bíblico, ¿cierto? Entonces tenemos que ir poniendo como diría alguien, ¿no?, los patitos en fila, hay que ir poniendo cada libro en su casillero. Entonces, utilizar la palabra revelación en realidad está mal. Segundo, ese es el primer paso. Dios da a conocer algo que está en su mente, en su corazón y que no hay manera de saberlo. Segundo, viene la inspiración. La inspiración es Dios guía a ese escritor, a esa persona, Pablo, Pedro, perdón, Santiago, Juan, Moisés, Jeremías, Isaías, quien quiera que sea, David, Salomón. Dios guía a esa persona para que eso que Dios le ha revelado, eso que Dios le ha comunicado, ellos lo escriban, pero que sea sin que Dios les esté dictando, pero que sea exactamente lo que Dios quería comunicarles. Es decir, Dios ha preservado su mensaje. Ellos, los escritores, en sus escritos originales, ¿cierto?, ellos pudieron escribir sin error, sin equivocación, sin contradicción, sin falencias, lo que Dios quería comunicarles. Ellos tal cual escribieron lo que Dios quería decirles en cuanto a las palabras precisas que Dios quería hacer y en cuanto a los conceptos que Dios quería comunicar. Ellos hablaron de, por ejemplo, Moisés, la creación. Acuérdese que cuando Moisés, a los pies del monte Sinaí, luego que ellos salen de Egipto, ¿cierto?, allí a los pies del monte Sinaí, cuando ellos estuvieron acampando durante un año, en ese tiempo lo más probable es que Dios le haya traído todas esas revelaciones y le dijo a Moisés, escríbelas, y ahí Moisés se pone a escribir y ahí sí Dios le revela y le dice cómo había sido la creación, que ya había pasado hace muchos años y siglos. ¿Sí? Muchos años y siglos, y Dios le dice, en el principio yo creé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, Moisés, pero yo separé la luz, y Dios es el que le está poniendo allí en orden las cosas. Sin duda ellos tenían alguna idea vaga, alguna noción, ¿cierto? Alguien habría contado algo, alguien habría dado alguna información, pero también habría información mezclada, ¿cierto? Imagínense que durante tantos años, sin duda esto es como el teléfono descompuesto. ¿Qué me dijo mi pastor Lillo a mí hace 14 o 13 años atrás? Qué sé yo, más o menos, le puedo contar lo que él me dijo, no me acuerdo ni todo lo que hablamos la última vez que conversamos. Es decir, humanamente esto es imposible. ¿Sí? Entonces Dios allí, cuando estuvieron un año allí en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley, ellos acamparon un año en el monte Sinaí, allí Dios le empezó a poner todas las cosas en orden. Entonces Moisés escribía y escribía y escribía, y allí nace el libro del Éxodo, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico.
porque ellos en ese tiempo están preparando el tabernáculo, están preparando las vestiduras sacerdotales, están preparando cómo se hacen los holocaustos, todo. Ese fue el tiempo de preparación. Entonces Dios allí le dice, y Dios le dijo a Moisés, bueno, los sacerdotes se van a vestir así, asá, y una vez al año va a entrar el sumo sacerdote allí atrás del velo, el recinto tiene que ser tal. Bueno, todo eso Dios se lo está diciendo a Moisés. Pero la historia ya había sucedido, todo lo del Génesis, la historia de Abraham, la historia del diluvio, todo eso ya había pasado hacía siglos atrás en ese momento, ¿no? Bueno, entonces eso es la inspiración. Dios lo guió en este caso a Moisés y a otros escritores a que escribieran exactamente lo que Dios quería decir, sin que esto sea un dictado, ¿cierto? No era Moisés una máquina de escribir ahí, bueno, dicte Dios, palabra, coma, punto, ahora va con B larga o B corta, con doble L. No. Dios fue guiándolos. La inspiración tiene que ver, ya dijimos, es una palabra que en griego se utilizaba cuando uno ponía un velero, ponía un barco en el mar y las velas se inflaban con el viento. Recuerde que en los idiomas originales la palabra espíritu es lo mismo que la palabra viento o aliento, ¿sí? Aire. ¿Sí? Es la misma palabra, se usa esa palabra para espíritu, se utiliza para viento, se utiliza para el aire, ¿cierto? Por eso Jesús en Juan 3 le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, así es todo guiado por el espíritu, porque espíritu y viento es la misma palabra. ¿Sí? Allí la analogía, la comparación. Entonces, Dios guió bajo inspiración divina a que ellos escribieran lo que Dios quería decir. ¿Hay más inspiración? No, otra vez lo mismo. El otro día escuchaba un hermano, bueno, les voy a cantar una alabanza porque el Señor me la inspiró en el corazón. Está bien, yo no estoy criticando a mi querido hermano. Lo que estoy diciendo, y como estamos en un estudio bíblico, que técnicamente está mal usada esa palabra. No debemos utilizar la palabra inspiración a no ser que nos estemos hablando del proceso de cómo se escribió la Biblia. Eso es inspiración. Técnicamente nosotros hablamos de inspiración en cuanto a la Biblia. ¿Hay más inspiración? No, porque no hay nada nuevo que Dios esté comunicando, ni hay nada que Él quiera que se escriba. Es decir, una vez que ya se escribió Apocalipsis, ¿qué más necesitamos? Y Dios no ha vuelto a dar más revelaciones al respecto, ¿no? Eso la Biblia lo deja claramente establecido. Ahora, ese es el segundo paso. Y ahora tenemos el tercer paso que sí está vigente y es el que nosotros necesitamos, que es el paso de la iluminación. Entonces, primero revelación, segundo inspiración, tercero iluminación. Esto es lo que nosotros necesitamos ahora pedirle al Señor. Que el Señor ilumine nuestra mente, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender la palabra que ya fue revelada y que por inspiración está escrita para que nosotros hoy podamos abrir las páginas de la Biblia y comprenderla, entender de qué se trata, aplicarla a nuestra vida, comprender el significado, no sea cosa como el eunuco, ¿cierto? Allí cuando Felipe se le acerca para predicar el Evangelio, leía la Biblia y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, la verdad que no sé si está hablando de él, de otro. Bueno, entonces se acercó allí Felipe, ¿cierto? Y le explicó. Felipe entendía. ¿Por qué? ¿Porque era más inteligente que el otro? No, porque Felipe se había convertido a Cristo, Felipe había recibido a Cristo, el Espíritu Santo estaba en Felipe y el Espíritu Santo le hacía entender, le permitía comprender estas palabras. La semana pasada estuvimos aquí con mi hermano Javier y leíamos, por ejemplo, allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que estas palabras, las palabras de la Biblia, son palabras espirituales, son palabras del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos hace a nosotros entender, es decir, si yo quiero comprender ese mensaje, necesito del Espíritu Santo. No estoy hablando de hablar en lenguas, no mezclemos dones, por favor, porque después también algunos hermanos hacen pura ensalada. No metamos dones acá. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Tenga el don que tenga, no me importa a mí qué don. Puede tener lengua, puede tener profecía, puede tener enseñanza, puede tener discernimiento, puede tener de misericordia, puede tener de presidir, puede tener el de repartir, no importa qué don tenga.
todos los creyentes, todos los cristianos, todos los que han recibido a Jesucristo tienen el Espíritu Santo, nada más que el Espíritu se manifiesta de distintas maneras. Eso lo vamos a ver en otra materia más adelante que se llama neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, porque también algunos andaban diciendo por ahí, bueno, el que no habla en lenguas porque no tiene el Espíritu. No, no tiene nada que ver eso. Esos son dones. Y cada uno según el don que ha recibido, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces no mezclemos, por favor, los dones con este tema. Vamos a un pasaje que no está aquí, pero es un pasaje realmente interesante. Acompáñeme a ver quién se gana la bendición hoy de ser nuestro secretario o secretaria en el día de hoy. A ver quién se gana la bendición. Mi pastor le va a pagar seguramente a Gil Dirquén un pescadito frito. Le estoy generando deuda al pastor allí. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo... Pague, pastor, honra sus deudas. Versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y el versículo 27. A ver quién se gana la bendición y el pescadito frito que mi pastor Luis Emilio va a estar pagando de su propio bolsillo. Gloria a Dios. Bien. A ver quién se gana la bendición. Todavía no apareció aquí, pero bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, atento. En el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento se ungía al rey. David fue ungido. Todos los reyes fueron ungidos, ¿no? Y también se ungía al profeta, ¿sí? El rey, el sacerdote, el profeta, eran personas que se las ungían en el Antiguo Testamento y eso significaba una capacitación, es decir, la unción, el aceite, simbolizaba el Espíritu Santo derramado sobre esa persona y entonces esa persona, por ese aceite, por el Espíritu, quedaba capacitado para hacer la obra. Entonces, unción, podríamos tomarlo sinónimo de capacitación. Y la unción representaba al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era derramado, por así decirlo, entre comillas, era un símbolo, ¿cierto? El Espíritu no es aceite, no. Pero era un símbolo del Espíritu, se derramaba sobre una persona, eso significaba que el Espíritu le capacitaba para hacer esa obra que se le había encomendado. Entonces la unción es el Espíritu. Y esa unción derramada sobre una persona era la capacitación que el Espíritu le daba. Bien, atento a este detalle, atento a este detalle. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? María Janet y allí mi hermano Francisco Gastón están peleando cabeza a cabeza por la bendición. Bueno, gloria al Señor, amén, hay que pelear la bendición. Atento con este detalle. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? 44 conectados ya, gloria al Señor. Porque hay algunos chantas y mentirosos y sinvergüenzas por ahí, sí, por televisión, por internet, por YouTube, que andan diciendo la unción se paga. Primero, la unción era un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se compra ni se vende. El Espíritu Santo no es una cosa. Yo no tengo un frasco del Espíritu para andar, a ver, ¿cuánto quiere usted de unción? ¿Usted quiere un cuarto de unción? ¿Un tercio de unción? ¿200 gramos de unción? Me dijo usted, bueno, yo le vendo 200 gramos. No. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la unción, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Y al hablar del Espíritu Santo tenemos que tratarlo con la dignidad que se merece porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, mire lo que dice aquí este pasaje. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, la capacitación, la unción, tenéis el Espíritu Santo que les capacita, porque eso significa la unción. Es el Espíritu Santo derramado sobre la vida del creyente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo en la vida del creyente es quien nos capacita ¿para qué? Para entender, para comprender todas las cosas. Usted me dirá, pastor, no las entiendo todas bien, porque el Espíritu Santo va haciendo un proceso de que va ampliando nuestro conocimiento y nos va ayudando a entender las Escrituras y la voluntad de Dios y la palabra de Dios.
Mire lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, es decir, Juan lo da por hecho. Todo creyente ha recibido la unción del Espíritu Santo, ha recibido el ungimiento del Espíritu sobre su vida. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, es decir, el Espíritu Santo no se va de la persona. El Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser ofendido, el Espíritu Santo puede darnos un tate quieto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en desobediencia, por supuesto, porque Él es Dios, pero el Espíritu Santo permanece en vosotros, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que el Espíritu Santo nos ha capacitado para entender. Ahora, el Espíritu Santo muchas veces va a utilizar a nuestro pastor, claro, porque cuando mi pastor, por ejemplo, mi pastor Luis, abre la Biblia, ¿de quién me está hablando? No me está hablando de él, me está hablando del Señor. Entonces el Espíritu Santo está tomando esa palabra, que es la palabra de Dios, y me está a mí haciendo entender. Y yo digo, ¡ay, tremenda palabra, tremenda bendición! Lo que pude entender hoy en este estudio o en esta predicación o en el mensaje que dio la hermana, no es por la hermana, es porque el Espíritu Santo está actuando con la palabra de Dios. Recuerde lo que ya dijimos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios tiene poder en sí misma porque es palabra del Espíritu, es palabra de Dios, es palabra que tiene vida, que comunica vida para vida. Es una palabra que comunica sanidad, que comunica capacitación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene vida y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, para capacitarnos para toda buena obra. Eso lo hace la palabra de Dios, por eso necesitamos palabra de Dios. Y ese entendimiento de la palabra, que Dios a veces usa un hermano, un diácono, una hermana, a mi pastora, a mi pastor, a otros creyentes, a veces un libro también, un libro bien escrito que me hable de la Biblia. El Espíritu Santo, como está hablándome de su palabra, Él respalda su palabra y va abriendo mi entendimiento y yo termino de leer y le digo, me quedó claro la cosa, ahora estoy entendiendo. Y nos pasa como le pasó en su momento a Job, que aunque era varón perfecto, es decir, completo, al principio, ¿cierto?, de toda su prueba, al final, después de que sucede todo lo que le sucedió, llega a decir, de oídas te había oído. Es decir, yo tenía un cierto conocimiento de Dios, pero ahora mis ojos te ven, ahora veo claramente, ahora entiendo las cosas. Como dijeron los discípulos en un momento, Señor, ahora entendemos, ahora ya no hablas por alegoría, ahora nos queda claro. Como en su momento también el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo sopló, era un símbolo, sopló sobre ellos y dice, reciban, les abrió los ojos para que comprendiesen las Escrituras. Era un símbolo, obviamente, ¿no? No es que a través del soplido nosotros no. Pero era un símbolo, así como estaba el símbolo del aceite derramado, él sopló como símbolo allí sobre los discípulos para que entendieran. Mire la triste realidad del pueblo de Israel. Acompáñeme ahora, estamos viendo algunos versículos que nos hablan de la iluminación. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 16, un pasaje maravilloso que hace un rato yo lo estaba disfrutando, meditando. No sé si hay preguntas, si hay pregunta, usted me dice. A ver qué hay por acá. Usted me dirá si hay preguntas. Estoy viendo eso simplemente. A ver. Bueno, por ahora no veo ninguna. Simplemente saludos de nuestros hermanos, muy amables que son, por supuesto. Con una Biblia pagamos después, dice nuestro pastor Luis, desde Argentina. Bueno, ya. Yo pensé que se había jugado. Ay, señora.
Bueno, no hay preguntas, por lo menos por ahora. Bien, seguimos entonces. Mire este tema, ¿no? Lo lamentable del pueblo de Israel. Versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, gloria a Dios, que en ese vosotros hoy estamos también nosotros, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, gloria al Señor. Mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, porque eran duros de servicio, obstinados de corazón. Ya esto lo venía diciendo el Antiguo Testamento de Israel, ¿eh? Bien, por eso no hay que ser duro de servicio. Hay que aprender a agachar la cabeza delante del Señor. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Escuche, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Aquí está lo que Dios venía diciendo, ¿no? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Gloria a Dios, mis hermanos, por todo esto. Gloria al Señor, que nosotros podemos ir a las Escrituras y entenderlas por esta obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando venimos nosotros con un corazón abierto, un corazón sediento en búsqueda de la palabra del Señor. Entonces dijimos, acá estábamos en este punto, iluminación. Es una obra divina en los corazones. Sin la iluminación, la cual es una obra del Espíritu Santo, ninguna persona podría entender el contenido de las Escrituras. Fue Cristo mismo quien abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendiesen la Biblia. Lo leímos la semana pasada, Lucas 24:45. ¿Por qué es necesaria la iluminación? Porque hay una ceguera espiritual y tenemos que reconocerlo acá. El pueblo propio de Israel era ciego, no entendían, eran ciegos espiritualmente. Pero para poder que nuestros ojos sean abiertos, tenemos que venir así como el salmista, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, preparar el corazón. No me acuerdo si lo dijimos acá, pero hay muchos hermanos que lamentablemente han fracasado en esto del estudio bíblico. Yo me he encontrado con pastores que me han dicho: Pastor Mauricio, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros mandamos a un joven o a unas personas a un seminario, a un instituto bíblico, y ya después no eran los mismos, ya después no tenían compromiso con la iglesia local, ya llegaban a cualquier hora, empezaron a ver en menos a los demás y la verdad que no fue bueno. Esto a mí me lo han dicho, lamentablemente. Y nosotros dijimos, analizando allí Esdras capítulo 7, versículo 10, un pasaje hermoso, que antes de estudiar la Biblia hay que preparar el corazón, porque la Biblia dice allí de Esdras había preparado su corazón. Nosotros tenemos que venir con esta actitud ante la palabra de Dios, con actitud de humildad. Isaías capítulo 66 creo que es: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Esdras había preparado el corazón. Lo primero que tenemos que hacer antes de ir a la Biblia, antes de ir al seminario, antes de ir al instituto, yo les recomiendo ir a un seminario, yo les recomiendo ir al instituto, pero antes de ir al seminario, antes de ir al instituto, antes de empezar a tomar cursos por internet, hay que preparar el corazón. Señor, quiero que tu palabra se haga vida en mí. Señor, líbrame del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. ¿Para qué quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero llenar mi cabeza de conocimiento, como dice el doctor Samuel Pérez Millos, quien
calienta su cabeza con el estudio bíblico, pero no calienta su corazón, está perdiendo el tiempo. Y esto lo dice un teólogo de renombre de estos tiempos. Y yo coincido con esas palabras. Primero hay que preparar el corazón. Por eso muchos fueron a un seminario, por eso muchos fueron a un instituto bíblico, pero perdieron el tiempo. Se llenaron de conocimiento, mas no se llenaron de sabiduría, porque no prepararon su corazón, porque fueron por una nota, porque fueron a ver cuánto yo me podía sacar, o cuán mejor soy de la iglesia, o cuánto mejor que mis hermanos yo puedo predicar, cuánta técnica tengo. A eso fueron. Pero no fueron con hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra. Y ese es el punto, mis hermanos. Nosotros tenemos hermanos acá que están estudiando en la IEPI de Bahía Blanca, que están estudiando en seminario, que están estudiando en el Instituto Bíblico. Yo se los recomiendo, pero siempre les he dicho, hermanos, la nota es una anécdota. Ustedes no van por la nota. Ustedes van para aprender y para servir al Señor. Ustedes van no a mirar qué se sacó el otro, no. Vamos a estudiar la palabra de Dios preparando primero nuestro corazón. Esdras había preparado su corazón, luego viene el estudio bíblico. Esdras había preparado su corazón para inquirir, es decir, estudiar diligentemente la ley de Jehová. Entonces, primero se prepara el corazón, después se estudia. No estudie sin preparar el corazón. Mire, Satanás tiene mucho conocimiento, ¿verdad que sí? Sí, Satanás tiene cuánto conocimiento. Te puede citar la Biblia, hasta el mismo Señor le citó la Biblia, pero conocimiento no es sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Satanás no tiene temor de Dios. Él tiene conocimiento de las Escrituras, él tiene conocimiento de la Biblia y sabe más textos que usted, que yo, que cualquier pastor y que cualquier teólogo. Él sabe más textos todavía. Él se sabe la Biblia de memoria, pero eso no es sabiduría. Hay que preparar el corazón primero, en humildad, sabiendo con quién estamos tratando, que estas son palabras de vida eterna, son palabras de gracia y de verdad. Son palabras de la sabiduría divina que se entienden y se disciernen espiritualmente. Por eso, si no estamos estudiando para ir al seminario, si no estamos orando, buscando de Dios con hambre y con sed de Dios para ir al seminario, al instituto bíblico, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Vamos a ser un diablo más. Gente que sabe de la Biblia, pero gente que no tiene sabiduría. Primero se prepara el corazón, segundo se estudia, tercero se practica. Dice, para practicar, para eso quería aprender la Biblia Esdras, para practicar, es decir, tenemos que aplicar nuestra propia vida. Qué fácil es subirse al púlpito y decirle a los demás lo que tienen que hacer. Es lo más fácil que hay, pero es lo más hipócrita también que hay. Hay que preparar el corazón para estudiar la palabra de Dios, para practicarla. Y recién en cuarto lugar, dice allí Esdras 7:10, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. O sea que si usted quiere prepararse para enseñar, si usted quiere estudiar para después enseñar, primero prepara el corazón, después estudia, después practica y después recién podemos enseñar. Con la ayuda y la misericordia del Señor. Ese es el proceso que nos da la Biblia. Isaac Mauricio nos dice, Señor, prepáranos para aprender más de tu palabra y poner en práctica lo que tú nos mandas por tu palabra y ser humildes y sencillos, que no haya orgullo en nosotros. Amén. Amén, decimos mi hermano Isaac a esas palabras. Claro que sí, porque ese es el proceso. Entonces es necesaria la iluminación, que Dios abra nuestro entendimiento, dada la ceguera espiritual. Es necesaria porque como vimos acá en este pasaje, el diablo ha cegado la mente de los incrédulos. Los judíos terminaron siendo incrédulos. En 1 Corintios capítulo 10 dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios porque eran incrédulos. Incrédulos eran. Cerraron su corazón. Viendo no veían, oyendo no percibían. Con razón, todos los mensajes a las 7 iglesias terminan, el que tiene oídos para oír, oiga, preste atención, abra el corazón, entendamos. Esa palabra cobra mucho sentido con lo que le pasó a la nación de Israel. Oyeron a cuantos profetas, pero nunca entendieron. Que no nos pase así a nosotros, mis hermanos, que estamos oyendo y oyendo y oyendo y oyendo mensajes, y en este tiempo de pandemia y de cuarentena hemos oído, yo creo que predicaciones y mensajes más que nunca, pero tenemos que aceptarlos en nuestro corazón, tenemos que vivirlos, tenemos que practicarlos para después compartirlo. Amén.
El diablo ha cegado la mente, el diablo ha cegado el corazón. Es necesaria porque no hay manera en nuestra propia naturaleza que comprendamos los significados profundos de la palabra de Dios. De hecho, cuando la Biblia dice, el Señor dice allí en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras. La palabra escudriñad en el griego, porque está escrito en griego eso, la palabra escudriñad significa cavar con una pala, hacer un pozo profundo. Eso significa. Escudriñar. Algunos dicen, no, pastor, es que la letra mata. Sí, mata nuestra ignorancia. Obvio que mata la ignorancia. La letra mata la ignorancia, desde luego. Ay, Señor amado. Qué pasaje más mal interpretado, ¿no? Ese está en 2 Corintios capítulo 3. Allí, entonces, escudriñar es una orden, es caben profundo, no se queden en lo superficial. Vamos a lo profundo, vamos a la profundidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos adentramos en la profundidad de la palabra de Dios, es como cuando usted se adentra en el mar. Es súper profundo, ya usted no maneja la palabra lo maneja usted. Ya las corrientes lo llevan de aquí para allá y usted descubre un mundo submarino, subacuático, buceando en las páginas de la palabra de Dios y encuentra allí majestuoso, todo allí un coral lleno de vida, lleno de peces, lleno de cosas maravillosas, cosas, tesoros allí escondidos por descubrir. Qué maravilloso es bucear en las profundidades de la palabra de Dios. Y Pablo lo dice así, oh, profundidad del conocimiento y de la sabiduría y de la riqueza de nuestro Dios. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le enseñó a él? Él nos enseña a nosotros, por supuesto, gloria a Dios. Entonces, en nuestra humana y propia naturaleza no hay posibilidad de que nosotros lleguemos a comprender. Podemos ver cositas así superficiales, pero profundidad de la palabra no lo vamos a entender, porque necesitamos nosotros conocer al autor de las Escrituras. Mire, si usted quisiera saber lo que significan los versos de Neruda, ¿sabe con quién tendría que hablar? Con Neruda. Si usted quisiera saber la profundidad de los versos de Gabriela Mistral, ¿sabe con quién tendría que hablar? Con Gabriela Mistral. Y si queremos conocer la profundidad de los versículos de las Escrituras, ¿saben con quién hay que hablar? Con el Señor mismo, el autor de las Escrituras, con el Espíritu Santo. Tenemos que amigarnos y Él nos va a ayudar a entender y a comprender esta maravillosa y bendita palabra que tiene poder en sí misma para santificar, para limpiar. Cuando oigo la palabra y la escucho, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y la palabra me limpia. Habéis sido santificados por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La ley de Jehová convierte el alma, hace sabio al sencillo. ¡Wow! ¡Cuántas cosas maravillosas hace esta palabra! Gloria a Dios. Pero tenemos que amigarnos con el autor de la palabra, y ahí la vamos a entender. Es necesario, bueno, dada nuestra ceguera carnal, dijimos también, algunos no entienden las Escrituras por el simple hecho de que no han nacido de nuevo. Claro, si no hay un nuevo nacimiento en mí, ¿cómo voy a entender la palabra? No hay manera de que yo entienda la Biblia si no he nacido de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. No hay manera, no hay manera. Hay una gran pérdida de tiempo. Estos días hablaba con mi hermano Javier acerca de estas cosas, ¿no? Hay una gran pérdida de tiempo en darle teología a los incrédulos. ¿Para qué le da teología? Primero, que no entienden nada. Necesitan nacer de nuevo. Los inconversos necesitan oír el Evangelio nada más, el Evangelio del arrepentimiento, del perdón de Dios, de la vida nueva, de la transformación, de la limpieza, del pecado y de recibir a Cristo. Eso necesitan. Cursos de teología para incrédulos, no quiero perder el tiempo en eso. No van a entender nada. Pobrecitos. Te va a pasar como Israel. Viendo no ven, oyendo no entienden, no se convierten, no hay sanidad, no hay cambio, no hay transformación. Le estamos dando teología a un inconverso. No perdamos el tiempo con eso. Los inconversos necesitan oír el Evangelio de salvación, del perdón y del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora, los creyentes necesitan ir a la madurez espiritual. Y hay un gran reclamo en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, allí al final, cuando el autor a los Hebreos dice, habiendo pasado tanto tiempo, deberíais ser ya maestros. Es decir, Dios está buscando de nosotros, los que ya somos creyentes, que avancemos. No podemos estar como al principio, y otra vez hablando del arrepentimiento, y otra vez hablando de que tenemos que congregarnos, No, esas cosas se supone que ya están.
que ya están claras, que ya están sabidas. Vamos a cosas más profundas, no podemos estar patinando. Mire, a veces este patinar en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿saben qué se nota? En que cada vez que predicamos, abrimos un salmo. ¿A qué, pastor? ¿No se puede predicar un salmo? Sí, mi hermano, pero salga de los salmos. ¿Cuándo Abdías? ¿Cuándo Abdías? ¿Cuándo Sofonías y el día de Jehová? ¿Cuándo Levítico? ¿Pero cuándo Números? ¿Y cuándo Segunda de Tesalonicenses? ¿Y cuándo Zacarías? ¿Y cuándo las visiones de Daniel, que no sea Daniel en el foso de los leones o los amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Cuándo el capítulo 7 que nos habla de las visiones de Daniel? ¿Cuándo? Entonces, esto lo digo porque una vez un profesor en el seminario nos dijo, no son palabras que a uno le quedan grabadas en el corazón. Dice, la pereza de los predicadores hacen que ellos no salgan de alguna anécdota allí de los evangelios o un salmo, como si la Biblia se terminara en eso. Y para mí fue fuerte. Para mí fue un cachetazo. No me lo dijo a mí, lo dijo a los alumnos que estábamos ahí, pero yo entendí el mensaje de parte de Dios. Dios me estaba diciendo a través de ese varón, ya sale de tu comodidad, es hora de que agarres el Apocalipsis y te pongas a estudiarlo. ¿Cuándo Apocalipsis? Y si predicamos Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias, ¿cuál de todas? La de Éfeso, por supuesto. Pero ahí se terminó Apocalipsis y nunca vamos a predicar el capítulo 13. Nunca vamos a predicar el 18. Nunca vamos a predicar el 14. Y siempre con la historia de Jonás y la mujer con el flujo de sangre. ¿Es palabra de Dios? Sí, amén, es palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema. Claro que es palabra de Dios, por supuesto. Pero hermano, tenemos que proceder a la madurez. Ya habiendo pasado tanto tiempo, dice el autor a los Hebreos, debería ser ya maestros. Es decir, podemos abrir la Biblia y predicar de ella. ¿Y para cuándo, Ezequiel? Cuando a mí se me dijo eso, yo dije, amén, Señor, amén. Por eso, a partir de esos momentos, hace años atrás, también empezamos con esto de poder predicar libros completos. Yo le puedo decir que para la gloria de Dios aquí en la iglesia de Bahía Blanca se ha predicado de los 66 libros de la Biblia, y lo digo para la gloria de Dios. No estoy diciendo que hemos predicado todos los episodios de cada libro, no. Pero hicimos un plan para que, por ejemplo, en enero predicamos de Génesis, en febrero de Éxodo, y todas predicaciones de esos libros. Cuando llegamos a fin de año, ¿cierto? Pusimos varios libros por mes, ¿cierto? Cuando llegamos a fin de año, habíamos predicado de los 66 libros de la Biblia. O sea que a alguien le tocó predicar en Abdías. ¿O acaso no hay ningún mensaje de Dios para nosotros en Abdías? Y en Sofonías, y en Miqueas, y en Ageo, y en Zacarías, y en Malaquías. ¿Qué pasa? Bien, entonces tenemos que avanzar, tenemos que ir a la madurez. Otros dejan de crecer en el entendimiento por apagar el espíritu con su carnalidad. Bueno, es lo que dice allí Hebreos capítulo 5, ¿no? Hebreos 5, justamente lo que estoy citando, nos habla de esto. Hay que profundizar en la palabra de Dios. Pregunta, no dice Isaac Mauricio, ¿cuándo uno pasa a ser hijo de Dios? Porque en algunas predicaciones explicaban que todos somos criaturas de Dios, pero cuando realmente hacemos lo que Dios nos manda a hacer por su palabra, recién ahí somos llamados hijos de Dios. A ver, todos los seres humanos son creación de Dios, son criaturas de Dios, eso está claro. Pero solamente se llega a ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento, es decir, en el momento en que yo me arrepiento de mis pecados, yo escucho el mensaje de Dios, alguien me está hablando de Dios, un predicador, la radio, en la tele, un amigo, un hermano, un primo, un tío, el pastor, no importa quién. Dios va a usar distintos medios, pero me está hablando del evangelio y de la necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que hay que darle a los inconversos, no hay que darles teología, hay que darle evangelio. El evangelio del arrepentimiento. En ese momento, cuando yo escucho ese mensaje, le digo, Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, límpiame de mi maldad. Tu sangre, Señor, sea para limpiar mi vida. Señor, entra en mi corazón, cámbiame, hazme una nueva criatura, como dice allí Juan capítulo 3. A eso, cuando uno lo hace de corazón, yo no sé quién lo hace de corazón y quién no. No soy el Espíritu Santo, pero Él sí lo sabe.
al que lo hace de corazón realmente arrepentido, compungido, entendiendo que se está jugando la vida eterna, el Espíritu Santo obra en él y opera un milagro que se llama el nuevo nacimiento, que es el mayor de los milagros, que es la transformación del alma, pasar del reino de las tinieblas a la luz, pasar de muerte a vida, es una resurrección espiritual. Por eso allí en Juan capítulo 3 se lo llama nacer de nuevo, nacer del agua, es decir, de la palabra y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra allí como símbolo del agua para generar una nueva vida. Ahí yo recién llego a ser hijo de Dios, no antes. En mi caso particular, cada uno será su caso. Ahí está, muy bien, Juan 1:12, nos dice Francisco Gastón. Mas a todos los que le recibieron, porque hay un momento, a los que creen en su nombre, cuando reciben el Evangelio, les dio potestad, a partir de ese momento, les dio el poder, la autorización de ser hechos hijos de Dios. Amén. En mi caso particular fue cuando yo tenía 13 años, en el mes de marzo del año 1986. Alguien me predicó el Evangelio, yo no entendí mucho, pero me habló de la necesidad de un Salvador, me habló de la necesidad del arrepentimiento. Yo no entendí mucho, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón, Él tocó mi vida. Yo dije, sí, Señor, yo reconozco que te necesito, soy pecador, perdona mis pecados, entra en mi vida, Señor, cámbiame, perdóname, quiero ser una nueva criatura y comenzar una nueva vida. Y el Espíritu Santo obra, es un milagro. Es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro, mi querido hermano, ¿no? Javi Rosales nos dice, ¿qué ocurre con los de distintas orientaciones sexuales? ¿Son hijos de Dios? No. Son creación de Dios, son criaturas de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que se han arrepentido de sus pecados. No solamente los sexuales. Hay gente que no tiene problemas de orientación sexual, pero eran ladrones. Eran mentirosos, eran blasfemos, eran desobedientes a los padres, eran ingratos, impíos, eran, qué sé yo. El tema de la orientación sexual es un pecado más dentro de tantos otros pecados, así que da lo mismo, ¿cierto? Hay gente... ya que mi hermano me pregunta eso, yo le recuerdo a mi hermano Javi Rosales que la orientación sexual es algo que uno elige, nadie nace con una orientación sexual distinta a la del sexo propio. No, eso se elige, no es hereditario, no hay genes homosexuales, no hay. Es una condición que se adquiere multicausalmente, a veces por abusos infantiles, a veces por el tipo de crianza, a veces por un exceso de hormonización, a veces por muchas cosas, por eso hablamos de que es multicausal, no hay una sola causa, pero es una orientación adquirida. Es como aquel que se acostumbró, no sé, a comer, y ahora pesa 195 kilos. ¿A qué se debe? A que comió mucho. Es una mala costumbre adquirida, como otros adquieren otras malas costumbres. Son distintas clases de pecados nada más, pero pecados al fin y al cabo. Mire lo que dice, para hablarle ahí a mi hermano Javi Rosales. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escuche, ni los fornicarios, ya dijimos que fornicación es porneia, toda perversión sexual, incesto, pedofilia, zoofilia, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo y cualquier clase de perversión. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche ahora, escuche por favor ahora, escuche por favor ahora versículo 11. Esto pasaba en la iglesia de Corinto, escúchelo. Y esto erais algunos
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que en la iglesia de Corinto habían personas que antes habían sido afeminados, otros ladrones, otros borrachos, otros maldicientes, otros homosexuales, otros lesbianas, otros fornicarios, otros adúlteros, pero la palabra del Señor los limpió, los lavó, los santificó, hizo una obra completa de transformación. Y eso es lo que tenemos que seguir predicando, mis hermanos. Ahí tenemos el caso. Por eso decimos, son pecados adquiridos, insisto, como aquel que se acostumbró a estafar o a robar auto, y bueno, y andaba de ladrón de auto, bueno, era su costumbre. No es que nació siendo ladrón de auto, no, le gustó, y bueno, adquirió esas costumbres por muchas causas, seguramente no, pero son pecados, y no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar, mi hermano. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Entonces, otros dejan de crecer en el entendimiento de las Escrituras por apagar al Espíritu con su carnalidad. Se lo dijimos allí en Hebreos capítulo 5. Resultados de la iluminación. Los pecadores son salvados. Los pecadores son salvados. En el Salmo 146:8, perdón. Salmo 146:8. Salmo 146, versículo 8 nos dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. En el 119:130. También nos habla de esto, 119:130. ¿Dónde está? Por acá. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. La exposición, exponer la palabra alumbra, nos da entendimiento, nos hace comprender estas cosas. Los pecadores son convencidos. Juan 16:8. Juan 16:8. Juan, hoy no lo tengo al hermano Javier para que me ayude acá con la Biblia. Juan 16:8. Perdón, estoy en Lucas. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando de el Espíritu Santo, ¿cierto? Los creyentes son fortalecidos. ¿Cuál podemos leer? Salmo 119:105, que también estábamos ahí cerca recién. Salmo 119:105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Los creyentes comprenden. Juan 16:13. Estamos citando así rapidito varios versículos. Juan 16:13. Recién estábamos ahí porque nos fuimos. Bueno, pero ya volvimos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu. Esto